Estamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 7, que dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Algunas corrientes teológicas opinan que es absolutamente imposible que lleguemos a perder la fe. Y a veces dicen, lo que pasa es que si alguien perdió la fe es que nunca la tuvo, lo cual ya es una falla lógica, porque no se puede perder lo que nunca se tuvo. Y si no se pudiese perder la fe, no habría en la Biblia tantas citas que nos exhortan y nos advierten para no naufragar en la fe. Entre ellas, las que Pablo le dice a Timoteo con respecto a las falsas doctrinas, previniéndole sobre la apostasía. Pero también hemos visto en Hebreos capítulo 6, donde Pablo, más bien desde el 5, corríjanme, si no están dormidos. El autor de la carta a los Hebreos advierte a sus lectores o a sus oyentes, desde el capítulo 5, que debiendo ser ya maestros son niños y que por tanto es necesario reafirmar los fundamentos, pero ir más adelante, porque de lo contrario están en riesgo. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? No a los incrédulos ni a los falsos creyentes, sino a los que toman leche cuando ya deberían comer bisteces. Es claro, no podemos entenderlo, interpretar el texto de otra manera, no hay otra exégesis. En buena hermenéutica está hablando a los que gustaron la buena palabra, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, probaron los poderes del siglo venidero, a los que alguna vez fueron movidos al arrepentimiento y recayeron. Cuando se escucha la Biblia, fíjense la paradoja, cuando se escucha la Biblia es una bendición, pero también tiene un lado que podríamos decir negativo. Si una persona escucha el Evangelio y dice no al Evangelio, entonces el juicio para esa persona va a ser más duro que si no hubiera escuchado. ¿Me explico? Escuchar es una bendición, es una invitación de gracia, es el ofrecimiento de un regalo, pero es también una responsabilidad que conlleva una mayor condenación en el caso de decir no. Así es el Evangelio. Por eso dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Y Jesús advirtió a algunos de sus oyentes, porque en el día del juicio más bien será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades que viendo y escuchando al Mesías no lo aceptaron. Escuchar la Biblia conlleva una condenación desde esta perspectiva. Para los creyentes es igual. Cuando uno escucha la Biblia, tiene como creyente ya como cristiano, tiene dos opciones. O tiembla ante la palabra, o cada vez endurece más el corazón. No pierda Hebreos, pero acompáñeme
al libro del profeta Isaías, en sus últimos capítulos, debe ser, en el capítulo 66, verso 2, para que veamos cómo considera Dios a un miembro de su pueblo, de Israel o de la iglesia, a un creyente que no ha hecho caso, que ya ha endurecido sus oídos a la palabra. Dice el verso 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, o sea, ese Dios que hace el universo, del cual hoy no nos alcanza ya la imaginación para captar los confines de las galaxias, ese Dios soberano, infinito, dice, pero miraré, en comparación con las galaxias que son de miles y de millones de años luz de distancia, imagínense la grandeza, y entonces nuestra pequeñez, en este planetita perdido, en una galaxia perdida, en una de las colitas de la galaxia, ahí está un planetita de los más pequeños, y ahí en ese planetita estamos nosotros, que no medimos ni el tamaño de un árbol, y que somos millones y millones. Y sin embargo, frente a esa inmensidad, dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que tiembla ante mi palabra. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es oír y no hacer caso, y entonces mi corazón se va endureciendo. Pero hay una responsabilidad. Recuerde cómo dice Santiago, incluso de los maestros, porque los maestros ya saben más la palabra, pero el riesgo es el mismo. Si el maestro sabe más la palabra y no la hace, aun con todo y que la sepa, se endurece, y entonces dice, muchos de ustedes no aspiren a ser maestros, no se conviertan en maestros, porque los maestros recibirán mayor condenación. ¿Quién quiere mis zapatos? Recibirán mayor condenación, porque entre más hemos oído, entre más sabemos, más se nos va a demandar. Isaías sigue diciendo, ¿qué es para Dios alguien que hace el rito, que canta, en los tiempos antiguos, que ofrece el cordero, o guarda el sábado, o hace oración, o en nuestros tiempos, que ora, alza las manos, canta y hasta baila? ¿Qué es para Dios si detrás no hay una vida coherente? Dice el verso 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Está hablando al hombre religioso, ¿no? Está hablando al creyente. Al que trae un buey, imagínense cuánto cuesta un buey. En vez de usarlo para comer o venderlo, se lo voy a ofrendar al Señor. No sería como para que el Señor dijera, pues ¿cuánto me ama esta persona? Me preguntaba Sofía en la mañana, ¿para qué se ponen las veladoras? Le digo, la verdad yo no sé. Porque tú llegas frente a una imagen y le dices, si me das este favor te pongo una veladora. Si la imagen hablara diría, ¿y a mí para qué me sirve una veladora? ¿No? Por eso digo, yo no sé. Pero Dios dice, pues si tú me traes un buey, pero tu conducta no es coherente, para mí eso es una abominación tal como si hubieras matado a una persona. Una ofrenda para Dios se vuelve tan rechazable como un asesinato. ¿No es sorprendente? Dice, y si tú me ofreces una oveja es como si degollases a un perro, pobre perrito, pero en el judaísmo el perro era un animal inmundo.
hubiese sido un sacrilegio, no es por culpa del perro, pero hubiese sido un sacrilegio poner sobre el altar de bronce del templo a un perro o a un cerdo. Por eso dice, es como sangre de cerdo. Y si me traes incienso y el incienso representa la oración, es equivalente a que estuvieras adorando a un ídolo. Estamos a un día de que las personas celebren a la Virgen de Guadalupe. El problema ni siquiera es una discusión con respecto a la Virgen. Estamos de acuerdo en que la Virgen María fue la madre de Jesús, en quien el Espíritu Santo engendró a Jesús precisamente siendo virgen. El problema es otro. Las pinturas o las esculturas pueden ver. Isaías, también Isaías, por allá de su capítulo 55, se está preguntando si de la misma madera con que yo guisé o hice un mueble, hago la imagen. Y luego, tiene ojos y no ve, boca y no habla, oídos y no oye. El problema es, no si las imágenes son paganas o cristianas, porque a veces la gente dice, no todos los textos contra las imágenes es porque eran de dioses paganos, pero ahora son de santos cristianos. El problema no es ese, el problema es que los objetos llamados imágenes de yeso, de piedra, de madera o pintados, no son omnipresentes, no oyen, no hablan y no me cuidan. Soy yo el que tengo que ir a sacudirlo, a lavarle su ropita, o como les dije alguna vez, si el templo se quema, no me va a salvar a mí, yo lo tengo que sacar, y si no lo saco, se quema. Ese es el problema. Por eso dice, cuando tu conducta no es coherente con la fe, tu incienso, tu oración, es igual a la adoración a una imagen. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de fondo? Siguieron sus propios caminos. ¿Qué define a la filosofía posmoderna relativista actual? Siguieron sus propios caminos. Ya esa postura se venía preparando desde el historicismo en la idea de que yo soy el producto de mi situación, el producto de mi medio social, el producto de la cultura en que crecí, de lo que me enseñaron mis padres. Y como todos venimos de diferentes medios, épocas y lugares, entonces no hay nada que tenga validez universal. Y como no hay nada que tenga validez universal, pues yo puedo simplemente despojarme de lo que a mí me enseñaron que era bueno, que no tiene por qué ser bueno o malo, y entonces yo puedo escoger lo que yo quiera. Y frente a cualquier postura que invierte los valores o que incluso justifica lo malo llamándole bueno, el argumento es el mismo. Es que tú eres libre, tú eres dueño de tu propio cuerpo. Tú no tienes por qué dejarte imponer valores, verdades que alguien inventó. Entonces la gente escoge, anda en sus propios caminos. Ese fue el pecado de Adán y Eva. No fue comerse la manzana. No sé si el primero que pintó manzana fue Doreo. Yo creo que ya había manzanas pintadas desde la Edad Media, ¿no? No fue comerse una manzana. El pecado de Adán y Eva no fue la intimidad del matrimonio, esa ya estaba ordenada por Dios. El pecado de Adán y Eva fue escoger sus propios caminos. Amaron sus abominaciones. Fíjense, el término ya ni siquiera es escoger, sino amar. Amaron sus abominaciones. Hoy que las abominaciones se presumen que han dejado el ámbito de la vida privada para ostentarse en la vida pública, incluso para convertirse en leyes, es clarísimo cómo hoy la gente ama sus abominaciones. Pero
Y me estoy refiriendo en particular a los cristianos que han contemporizado, que se han mundanizado, aceptando esas doctrinas falsas, y ahora las aman, pero vienen y ofrecen incienso, y ofrecen sacrificio. Para Dios eso es inaceptable. Por eso vuelvo a la carta a los Hebreos, donde el apóstol, quede claro, está refiriéndose a los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero ahora no están dando fruto. Es posible que haya auténticos cristianos que no dan fruto, es decir, que hayan sido cristianos auténticos, sí. Ahí está Ananías y Zafira, ahí está el incestuoso de Corintios 5, ahí están los divisores de Corintios 3, ahí están los idólatras de Corintios 8, ahí está Pedro siendo hipócrita en Galacia, Pedro mismo negando al Señor, ¿no? Es posible. Por eso es que nos advierte aquí la palabra de Dios, pero después nos da una esperanza. En el verso 9, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pues es necesario hablar así, porque hay un riesgo real. Sin embargo, nuestra esperanza es que eso no suceda con nosotros. Quizá, y solo por causa del tiempo, el riesgo sea mayor en los jóvenes. Hace rato, ¿no? En la reunión de jóvenes, lo pensaba yo. ¿Cuántas generaciones de jóvenes he visto de creyentes y cuántos de esos no permanecen? ¿Qué tipo de decisiones vamos a tomar algún día? ¿Nos afirmarán en Cristo o nos alejarán de Cristo? El apóstol que escribe esta carta dice: esperamos mejores cosas de ustedes, porque además Dios es justo y no olvida lo que ustedes ya han hecho por Él. Alguna vez, hace muchos años, yo tenía la duda de, a ver, si en este momento cometo un pecado, en este momento viene Cristo, porque hay una doctrina, ¿no?, de un rapto secreto. Si en este momento viene Cristo, bueno, aunque no sea esa doctrina, bueno, viene Cristo. Lo que sí es cierto es que Cristo viene en un pestañeo, ¿no? Si en ese momento que Cristo viene, tú estabas pecando o acababas de cometer un pecado, ¿te salvas o no te salvas? ¿No? La tendencia pentecostal es: no te salvas. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a salvar pecando? La tendencia calvinista es: sí te salvas porque salvo ya estás porque Dios quiso, hagas lo que hagas, ¿no? La verdad es que ninguna de las dos posturas es exactamente lo que dice la Biblia. Creo que más que no se trata de una decisión del instante, sino de una gráfica que expresa hacia dónde ha estado caminando mi vida. Es un estar o no estar en Cristo. Si yo no estoy en Cristo y cuando Jesús aparezca yo ni estaba pecando, de todas maneras me pierdo, porque yo no estaba en Cristo. Si cuando Cristo aparezca fue de esas veces que me hizo enojar mi mujer, de todas maneras me salvo, porque yo estoy en Cristo, ¿no? Entonces veámoslo más bien como una de esas gráficas de la bolsa de valores, ¿no? Usted tiene una gráfica ascendente con sus picos, sus caídas de repente, ¿no? Pero ascendente, o tiene una gráfica
Sí, con sus picos para arriba cuando se amanece de buenas, pero en general alejándose de Dios. Eso es lo que determina, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que un cristiano carnal se puede salvar, sí, pero que está en riesgo. ¿Por qué? Porque lo que el verso que sigue dice, el 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida. La salvación no es por obras, eso es claro. Pero el tiempo que hemos sido cristianos y que hemos servido a Dios es evidencia de la fe que hemos tenido en Dios. Y aunque la salvación es por gracia, nuestra obra recibirá recompensa. ¿Recuerdan cuando vimos Corintios? En Corintios 3 lo vimos más detalladamente. La obra de cada uno será probada. Si su obra permanece, recibirá recompensa, y si no permanece, puede ser salvo, pero su obra será quemada. Entonces aquí dice que aunque estos cristianos a los que se dirige este sermón eran niños en Cristo y no habían crecido y estaban en riesgo de endurecerse y ser castigados, aún así, el apóstol esperaba mejores cosas, pero además con base en el hecho de que Dios no olvida lo que ya hemos vivido con Él y lo que hemos hecho por Él, porque Dios no es injusto. Y entonces hace referencia a la obra de amor con la que servimos a los santos. En el verso 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Tenemos una esperanza, la resurrección. Pero esa esperanza necesita una certeza plena. Porque hay esperanzas que no son tan certeras, ¿no? Podríamos hablar de esperanzas en porcentajes, ¿no? Bueno, es que hay una posibilidad de 50% de lo que yo espero. Hay esperanzas casi nulas, como que usted se va a ganar la lotería, ¿no? Hay otras que tienen que ser plenas. Y aquí se nos está invitando a que la certeza de esta esperanza sea plena. ¿Cómo puede ser plena? Cuando mostremos solicitud hasta el fin. Por lo pronto nos habla de una constancia hasta el fin. Porque a veces el avivamiento, y lo pongo entre comillas, cuando el avivamiento es meramente emocional, me dura una semana, 15 días, y luego pues ya. Pero se necesita llegar hasta el fin. Esa es parte de la madurez. La inmadurez muestra inestabilidad, veleidad. Veleidad viene de la palabra veleta y de la palabra viento, como esos gallitos que ponen sobre los edificios, ¿no? Que sopla el viento para distintos lados y entonces la veleta se mueve. Entonces una persona veleidosa es la que hoy quiere una cosa y mañana ya quiere otra. Hoy estaba muy decidido, pero mañana está decidido a lo contrario. Hoy estaba muy animado, pero mañana está totalmente desanimado. ¿Sí? La persona madura tiene que ser una persona constante, decidida. No es que no va a pasar problemas, pruebas, obstáculos, sí los va a pasar, pero ella sigue hacia la meta que se ha trazado. Como cuando el apóstol Pablo iba a predicar a un lugar, el barco naufragó y Pablo estuvo 3 días en alta mar con sus noches. Imagínense, no era para pensar ahí mojándose, ¿no? Póngase en su lugar, ¿no? Ya cansado de estar en el agua,
a punto de hundirse, entumido, decir, yo creo que no era la voluntad de Dios que viniera a predicar. ¿Y yo qué necesidad tengo? Si donde llego me apedrean, mejor me voy para mi casa, ¿no? Ahí voy a estar a gusto. Yo tengo unos negocios, tengo por ahí otras cosas en que ocuparme. No podemos ser veleidosos. Hasta el fin me está hablando de una constancia. ¿Qué diferencia hay entre el alumno inteligente, casi genio, y el alumno machetero pero constante? El genio nunca se gradúa. El constante llega al doctorado. ¿Sí me explico? O sea, la constancia es muy importante. ¿Se acuerdan de aquel cuento de los jóvenes que iban a subir una montaña y se encontraron un viejito que iba ahí con su pasito, ¿no? Y entonces ellos se burlaron y se fueron bien ágiles subiendo la montaña, ¿no? Y ya a la media montaña llegó el viejito y los rebasó y estaban ahí tirados. O sea, lo importante es la constancia. Pero también dice solícitos. ¿Qué quiere decir solícitos? Que hacemos las cosas con cuidado, que hacemos las cosas con iniciativa, que tomamos las tareas tratando de llegar a la perfección, que cuando nos encontramos problemas tratamos de resolverlos. Eso quiere decir solícitos. El libro de Proverbios nos da muchas frases, muchos aforismos respecto al hombre flojo y al hombre solícito. El flojo siempre encuentra obstáculos. Dice el flojo, hay un león en la calle. Por supuesto, no es literal, no hay ningún león en la calle. Lo que pasa es que él ve obstáculos insuperables en cualquier cosa que se le encomienda. ¿Has visto hombre diligente, solícito en su trabajo, dice Proverbios? Delante de los reyes estará. El mensajero indolente, el que no es solícito, el negligente, es como humo a los ojos y vinagre a los dientes. Dice, estoy citando Proverbios, ¿no? O sea, te mandé, te encargué tal cosa y me dijiste, se me olvidó. No se pudo. Sí le llamé, pero no me contestó. Eso es vinagre a los dientes. No podemos ocuparnos de nuestra salvación con actitudes negligentes, sino con solicitud. En la salvación no podemos tener mentalidad de empleados. ¿Sabe cuál es la mentalidad de empleado? A ver, tienes que hacer esto. No, pues no sé cómo. A ver, así, así y así. Pero si no está el jefe, pues no hago nada. Y si no me supervisa, pues tampoco hago nada o lo hago más o menos. Y si hay un problema, pues no lo hago. Y si no me dan las herramientas, si no hay condiciones, pues no lo hago. La mentalidad solícita es otra. Si me dicen, haz esto, si yo no sé cómo, investigo. Si no tengo con qué, busco. Y si hay problemas, los resuelvo. Y hago lo que tengo que hacer, ¿no? Invento, creo, tengo iniciativa. ¿Cómo entonces hay que ocuparse de la salvación? Con solicitud. ¿Ustedes creen que las gentes que iniciaron empresas, negocios, instituciones, tenían la mentalidad de, ¿puedo esperar que alguien venga y me diga qué tengo que hacer y me dé las cosas para hacerlo? ¿Qué creen? No. El que inventó, el que fundó algo,
es porque dijo, voy a hacer esto, ¿con qué? Pues no sé, yo lo voy a conseguir, pero yo voy a hacer esto. Entonces nuestra salvación requiere que tengamos ese esfuerzo. Fíjense que en el Evangelio de Lucas capítulo 16 hay una parábola muy difícil de interpretar, porque dice, había un mayordomo al que su amo lo descubrió siendo infiel y le dijo, estás despedido. Ese es el negligente, ¿no? Pero entonces el mayordomo dijo, ¿qué voy a hacer ahora que no tengo trabajo? Mendigar me da pena. Trabajar no sé hacer nada. Por eso, si usted tiene un llamado a la obra de Dios, estudie una profesión o un oficio. No vaya a ser un pastor de los que no sabe hacer nada, porque si no después se queda sin trabajo, ¿no? O nada más anda trabajando en la obra para tener que comer. Entonces él llamó a los deudores del amo y le dijo, ¿cuánto le debes a mi señor? No, pues yo le debo 100,000 pesos. Apúntale 50. ¿Tú cuánto le debes? Yo le debo 20,000, apúntale 10. Y entonces él dijo, para que cuando me corra este, pues me reciba el otro, ¿no? Cuando el amo se enteró, dice, por eso es difícil de interpretar la parábola, dice, el amo alabó al mayordomo injusto. ¿Por qué lo alabó? No por la injusticia como tal, no por el contenido moral de la acción, sino porque los hijos de las tinieblas son más solícitos, más astutos, tienen más iniciativa que los hijos de la luz. Yo le digo que si el dueño de la Coca-Cola la atendiera como nosotros atendemos la iglesia, ya hubiera quebrado. Si los dueños del Walmart, estoy hablando de horrendas empresas a las que ni habría que comprarles, ¿verdad? Si esos dueños, si esos accionistas tuvieran el tiempo, el dinero, la atención para sus empresas que nosotros le damos a la obra de Dios, ya hubieran quebrado. Lo que alabó el amo fue la solicitud, la diligencia del siervo malo, la creatividad del siervo malo. Por supuesto, luego completa. Si ustedes no fueron fieles en las cosas pequeñas, ¿quién les confiará las cosas grandes? ¿No? Cuando nosotros tenemos que invitar a alguien para que trabaje en la iglesia, trabaje en el museo, le vamos a encargar algo pequeño. Si eso algo pequeño no lo hace bien, pues ya no le vamos a encargar nada, ¿no? Porque a veces el joven dice, no, es que yo siento que Dios me llamó a ser evangelista. Pastor, alquíleme el Estadio Azteca, yo voy a predicar. A ver, empieza por evangelizar a tu vecino. Cuando tú hayas ganado a tu vecino, a tu familiar, a tu compañero de la escuela, entonces sí te alquilamos el Estadio Azteca. Pero ahorita no te podemos alquilar el Estadio Azteca, ¿verdad? O sea, si no fuiste fiel en lo pequeño, no puedes ser fiel en lo grande. Y luego dice esa parábola, haceos amigos de las riquezas injustas para que cuando falten nos reciban en las moradas eternas. Eso está todavía más complicado, ¿verdad? Pero hay que verlo en el contexto de todo el Evangelio de Lucas dirigido a los pobres y en lo que sigue. Cuando sigue la historia del rico y Lázaro. Lo que Jesús está diciendo es que todo el esfuerzo y la riqueza de esta vida la usemos para ayudar al necesitado. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Pero el punto importante aquí, que hoy quiero tocar, es contrastar cómo la gente se preocupa más, cuida más su dinero que su vida espiritual. La gente invierte más tiempo y más esfuerzo en sus estudios seculares para esta vida que en el estudio de una palabra eterna.
La gente se preocupa más por cuidar su casa, su carro, comprarle un seguro, pelearse si alguien se lo quiere quitar, que por las cosas que valen para la eternidad. De esas ni nos acordamos. Eso es lo triste. Por eso dice el texto. Estoy en Hebreos 6:11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Dios no quita la salvación. De eso usted puede estar seguro. Su inseguridad no estriba en que usted un día diga, yo sé que me porté mal, ¿Dios todavía me perdonará? ¿Todavía seré hijo de Dios o Dios ya me borró del libro de la vida? Dios no quita la salvación. La preocupación es por otro lado. ¿Se estará endureciendo mi corazón? ¿Estaré en riesgo de caer en falsas doctrinas, en persistir en un pecado al grado tal que mi corazón se haya endurecido y yo pierda la fe? Si llegamos a perder la fe, no hay salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La falta de fe es equivalente a tomar el regalo de Dios y echarlo a la basura. Una cosa es cierta: Dios no impone la salvación. Jesucristo murió por todos los hombres son a imagen de Dios. Dios amó a todo el mundo, Jesucristo murió por todos los hombres. No todos los hombres van a ser salvos, porque Dios no impone la salvación. La salvación tiene que ser libre. Como la madurez cristiana tiene que ser libre porque es amar a Dios. La madurez cristiana es amar a Dios. Así que todas las personas que no creyeron en el Evangelio son los que están diciendo no al regalo. El regalo ya está pagado, ya está dado, ofrecido. El que no se salva es porque dijo no al regalo. ¿Sí? Cerrando la idea, lo que estamos diciendo es que es posible haberle dicho sí al regalo y después decir no. ¿Por qué? Porque el corazón se endurece en vez de temblar ante la palabra de Dios. Ahora sí retomo palabras de Pablo cuando dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hoy el cristianismo es superficial. Se ha vuelto un cristianismo light. Sí, tú vas los domingos a una iglesia muy grande donde nadie se conoce, no tienes más compromiso. Eso sí, te van a dar más que un sermón, una conferencia de ánimo, de superación personal, y tú te vas a ir decretando que todo está muy bien, proclamando riqueza, sanidad y Dios jijiji, jajaja, porque Dios es tan bueno que Él quiere que yo viva bien burgués, así, ¿no? En puras diversiones y consumo. Ese cristianismo no es un cristianismo de temor y temblor. Dios quiera que se diga: en comunidad apostólica predican una palabra de temor y temblor. Y que unos digan: yo por eso voy, y otros digan: yo por eso no voy. Está bien, pero que sea una palabra de temor y temblor. Voy al verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Cuál es el riesgo? Que el cristiano se puede volver flojo. Por eso cuando el Señor le dirige una carta a la iglesia de Éfeso, registrada en el libro del Apocalipsis, dice: vuelve a tu primer amor, haz las primeras obras. Esa experiencia de Éfeso refleja la de muchos cristianos. Cuando vinieron a Cristo, qué bonito, qué emoción. Quiero compartir
todos, y ahí andabas predicando, y en la iglesia, ¿en qué ayudo? Y yo quiero cantar, y yo quiero recoger la ofrenda, y yo quiero todo. Y luego, y ahora eres un flojo. ¡Ay, el culto! Si había 3 cultos el domingo, tú ibas a los 3 cultos del domingo. Y el del miércoles, y el del lunes, y el de la célula, ¿no? Y el ensayo, y las mujeres, y los jóvenes. Hasta ni eras mujer y ibas al de mujeres, ¿no? Pero en buen plan, ¿no? Pero después nos vamos volviendo flojos. Hay iglesias, algunas, cuando menos alguna que está en comunión con nosotros, que los hermanos son inamovibles, pero no se crean que en la fe, sino en el trabajo. Hermanos, vamos a evangelizar. ¿Quién va? Todos sentados, ¿no? O sea, en otras palabras, el cristiano viejo puede ser un cristiano mañoso. Entre más viejo, más mañoso. Sí, porque acuérdense que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ¿quiénes se fueron primero? Los más viejos. El cristiano viejo es muy probable que sea un cristiano flojo, que ya perdió su primer amor, que ya perdió el fervor, que ya se acostumbró, o como ya lo dije al principio, la palabra ya no le hace mella. Ya se la sabe, ya lo he oído tantas veces, ya. Ay, pastor, eso ya me lo sé, ¿verdad? ¿Y por qué no vas a la iglesia? Ya me sé todo lo que van a decir. Hay quien dice así. Pero sean solícitos hasta el fin para que no se vuelvan perezosos. Si se nos advierte, es que es un riesgo. Ahora, si alguien aquí, que no creo, pero si alguien aquí, de casualidad, ya se hizo perezoso, recuerde las palabras del Apocalipsis. Vuelve a tu primer amor. Recuerda tus primeras obras y arrepiéntete y vuelve a hacer aquellas obras, ¿no? Volvamos a aquella frescura, aquella piedad inicial de nuestra conversión, donde nuestro enamoramiento de Cristo era todo, donde no veíamos los defectos que hay en las iglesias, ni en los pastores, ni anhelábamos cargos, ni ministerios todavía. Simplemente queríamos servir, trabajar, evangelizar, apoyar, ofrendar, ¿no es cierto? Tengamos cuidado de no ser perezosos, sino que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios, que son muchas, se heredan mediante 2 cosas. La fe, porque hemos citado Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Pero qué es la paciencia? La perseverancia, la constancia, a pesar del sufrimiento. Esa es la paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué se necesitan las 2 cosas? Porque la fe sin constancia, sin paciencia, se perdería. Por eso necesito las 2 cosas. Necesito la fe, que es el decirle sí al regalo divino, y la paciencia, que es soportar y continuar a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento y a pesar aún de la persecución. Y entonces nos adelanta, como aquellos que por la fe y la paciencia, la lista de aquellos nos la dará en el capítulo 11. Todavía falta mucho para llegar. Pero imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Recuerde que la paciencia no tiene que ver con hacer las cosas lento, sino con que nuestro ánimo, nuestro amor por Cristo no decaiga porque hay tentaciones, porque hay carencias, porque hay tribulaciones, porque hace mucho tiempo que estoy enfermo o porque sufro persecución por Cristo.
Tal vez aquí, en el Distrito Federal, no hemos llegado a que nos lleven a la cárcel por creer en Cristo, como a nuestro hermano Gregorio en Guerrero. Pero sí hay oposición, sí hay persecución, porque se van a burlar de usted en la escuela, los compañeros, los profesores, sus vecinos, sus familiares tan cercanos como los padres o los hijos o los hermanos. Ah, ya eres aleluya, ya te metiste ahí con los evangélicos. Y lo peor es que de los evangélicos solo se conoce lo peor, ¿no? Con los que se caen para atrás, con los que te sacan el dinero, con los de pare de sufrir. Y ahí está la oposición y las burlas y los argumentos en contra. Hay persecución. Por eso se requiere fe y paciencia. ¿Saben ustedes en qué consisten las últimas corrientes teológicas y hermenéuticas? Por ejemplo, en negar cualquier posibilidad de milagros. No hay milagros. Por tanto, todo lo que en la Biblia sea milagroso hay que interpretarlo como mito, llegando al punto más alto de decir la encarnación virginal es un mito, la resurrección es un mito. Y estoy hablando no de los ateos o de los que pertenecen a otras religiones, sino de corrientes teológicas, de hermeneutas famosos. Entonces, la pregunta es, ¿nuestra fe puede ser lo suficientemente fuerte para resistir ese tipo de embates? Nosotros que no solo hemos conocido lo que dice la Biblia, sino que hemos conocido al autor de la Biblia, porque hemos experimentado la salvación, la conversión, hemos experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, hemos conocido y recibido dones del Espíritu, hemos experimentado sanidades. Sabemos que la Biblia se interpreta y se entiende solo en la medida de nuestro crecimiento espiritual. Por eso el que nunca ha experimentado un don o un milagro, lee y se le hace fácil decir, con un prejuicio filosófico, que los milagros no existen. Pero quien los ha vivido, sabe que no puede partir de un prejuicio filosófico, sino del conocimiento del autor de este libro. ¿Tendremos la paciencia suficiente para que nuestra fe no decaiga? Cuando Jesús, antes de morir, pronunció lo que se llama el sermón escatológico de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 22, dice Jesús, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, hablarán grandes cosas, engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Y luego Jesús se pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo leí por primera vez este sermón de Jesús cuando yo tenía 10 años. Y cuando llegué a esa pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo oré y dije, Señor, en mí vas a encontrar fe. Si nadie más creyera, yo voy a creer. Yo sé que no voy a ser el único, por supuesto, ¿no? Como aquel Elías desanimado que dice, solo yo he quedado, y Dios le dice, no es cierto, ¿no? Ahí hay otros profetas. Pero la respuesta de cada uno de nosotros tiene que ser esa. ¿Hallaré fe en la tierra? Sí, Señor, yo. Y para eso necesitas la paciencia, para que pase lo que pase. Hemos cantado, si fui motivo de dolor, perdón te ruego. Y el coro dice, Señor, que yo permanezca siempre en tu rebaño, ¿no? Esa es nuestra oración.
La carta nos está exhortando del riesgo de perdernos, de endurecernos, de recaer, o como lo dice con las terribles palabras, cercanos de ser quemados. Pero nuestra oración debe ser: manténme siempre en tu rebaño. Y si cuando tú regreses encontrarás fe en la tierra, Señor, me encontrarás a mí. Porque cuando yo escucho tu palabra, cuando yo leo tu palabra, tiemblo. ¿Podemos orar? Gracias, Señor, porque nos das una advertencia a tiempo, que esta salvación preciosa que nos has entregado, debemos cuidarla con temor y temblor. Enternece nuestros corazones a tu exhortación. Permite que si nos hemos hecho perezosos, podamos pedirte perdón y volver a las primeras obras, volver al fervor y al amor que tuvimos el día que te conocimos. Haznos una iglesia temerosa pero amorosa, que nos acerquemos a ti con la confianza, pero también con la seriedad absoluta de la importancia eterna de todas las cosas que hablamos. Que seamos diligentes para las cosas de la vida eterna y la resurrección, mucho más allá de lo que somos aquí para nuestro dinero, para nuestros estudios, para nuestro trabajo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.